Soy Oscar Pilusanto, escenógrafo, con una trayectoria de muchos años en el cine argentino, con 30 y tantas películas hechas y acompañando a Mario Banarelli en 5 o 6 películas en mi comienzo, películas muy importantes. Nací en Maipú, en la provincia de Buenos Aires, de una familia humilde. Practiqué deportes, hice todos los juegos de los niños en esa época. Mi madre, cuando llegaba la noche, los reunía todos en la cocina y les daba algún entretenimiento. Por lo general, siempre eran dibujos o algunas cuentas, algunas cosas. Eso fue muy importante también para que yo tomara interés en el dibujo. A partir de ahí, naturalmente, estuve trabajando, haciendo cosas en distintos lugares y a los 20 años viajé a Buenos Aires. En Buenos Aires tuve que hacer la coscripción o la colimba y me tocó, por suerte, en Palermo. Y no solamente me tocó en Palermo, sino que me designaron para ser motorista. Y eso me facilitó mucho para tomar contactos con la gente de Buenos Aires, con Buenos Aires mismo, y en Buenos Aires en sí. Traté de seguir mis estudios, porque mis estudios han sido primarios en Maipú. Traté de seguir mis estudios y de tratar de tener más conocimiento con respecto al dibujo, al arte y a la vida también. En esos años, estando en Buenos Aires, en una oportunidad fui al cine Gran Rex, a ver una película que se llamó Donde mueren las palabras. Donde mueren las palabras por Enrique Muiño, escenografía de Hermann Helpi, Aragonese como director, que me pareció buenísima, una película para esa época, musical, con los ballets del Colón, y bueno, bárbara. Después volví otra vez también al cine Gran Rex a ver Fantasía. Todo eso transcurría en el año 46-47. Fantasía me pareció también fabulosa por los dibujos, por todo lo que es la película en sí. Después seguí siendo naturalmente al cine. Vi películas que me gustaron también, vi películas muy importantes que me gustaron, eran las superproducciones americanas y también algunas películas nacionales muy buenas de la época. Sigo trabajando y estudiando con distintos profesores y en una oportunidad voy al Canal 7 y en el Canal 7 me encuentro que estaba Mario Banarelli trabajando, haciendo en el estudio un decorado para María Antinea. Entonces me quedé mirando el decorado, me quedé mirando todo, me pareció así un sueño poder ver, estar en un estudio viendo todas esas maravillas que se ponían en el estudio, que después salían naturalmente en la televisión. Me quedé un buen rato, después pude conocer a Mario Banarelli, digamos, saludarlo, y hablar con él, y naturalmente no me dio mucha importancia, pero después, como seguí yendo,
fue como seguir diciendo el Canal 7, fue interiorizando más, interiorizándome más de la televisión y los decorados. Hablando con Banarelli, con Mario Banarelli, en una oportunidad le pregunté si yo podía asistir a sus clases, a sus decorados, o en un lugar donde pudiera estudiar con él. Y dijo que sí. Entonces concurrí al estudio o a su atelier y estuve estudiando con él durante varios años. En todos esos años hicieron cosas muy importantes. En cine y en televisión. Pero lo que me interesaba mucho del cine a mí, así concurrí a su atelier. Al poco tiempo, mientras hacía mis estudios, como comencé a participar en sus trabajos. En ese momento estaba filmando Paula Cautiva. Como director estaba Fernando Ayala. También estaba preparando para una comedia musical, que se llamó Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Buenos Aires, era una comedia que hizo con Lugo de Carril en el teatro, en el año 63. Después la comedia se llevó al cine y se filmó en Estudios San Miguel. En esa primera vez, esa fue la primera vez que conocí el estudio de cine, que conocía un estudio de cine. Estaba preparando una comedia musical que se llamó Buenas noches, Buenos Aires, con Lugo del Carril y otros en el teatro, en el año 63. Después, la comedia se lleva al cine. Se filmó en los estudios San Miguel. Esa fue la primera vez que conocí un estudio. El estudio San Miguel era muy importante y estaba alejado del centro de Buenos Aires. En el estudio se filmaron tomas, naturalmente, de todos los decorados que se habían utilizado en la comedia. Pero naturalmente se realizaron mucho más importantes porque el estudio era muy amplio y los decorados que se hacían en el estudio tomaban mucho espacio y había que hacerlo mucho más importante. Banarelli, para ese número musical, pintó bocetos que después se desarrollaron en el estudio y se dibujaron planos y demás para poder entregar a la gente del estudio que realizaba los decorados. Buenas noches, Buenos Aires musical fue una película muy importante que se realizó, vuelvo a repetir. Después empezó con los decorados de la película Vieja de la Noche de Verano. Se había encontrado con el señor Taboada y Taboada le había propuesto filmar una película, realmente, que se llamase Viaje de la Noche de Verano, una comedia musical. Fue una producción con ocho directores, filmadas sobre una bañadera, como se les llamaba en aquel tiempo, y se simulaba que su recorrido con los turistas que participaban en distintos espectáculos musicales del país.
Esa filmación se realizó en Baires. En Baires, para hacer esa filmación, tuvieron que reformar todo el estudio, colocándole un piso nuevo, totalmente nuevo, blanco, y todo un entorno blanco, para hacer un infinito. Ahí hicimos todos los números musicales, que fueron muchos. Entre ellas estaba un número de Ramona Galarza que se llamaba, bueno, el motivo era la Angelita. Trajeron del Tigre más o menos unos 30 o 40 cajones de naranjas para poder realizar la escenografía. Si bien Vanarelli proyectaba la escenografía y hacía el boceto, después se hacían las plantas que le hacía yo, y naturalmente dirigido por Vanarelli, y como se realizaba en el estudio, se le entregaban los planos a los maquinistas o al encargado del estudio de decorados, pero después, cuando se armaba el decorado en sí, había que agregarle muchos elementos, y todos esos elementos le correspondían, lo hacía directamente yo, como ayudante de Vanarelli. No podía Vanarelli indicar dónde colocaban tal cosa. Entonces, a pesar de que estaba detallado todo lo que tenía que colocarse en cada lugar, era yo quien corregía muchas cosas de los maquinistas, utileros. Eso fue uno de los temas. Después, en la misma, se hicieron números musicales con Piazzolla, se hizo un decorado que sería un parque japonés como el actual, parecido a él, donde estaban los cerezos y donde estaba la casa oriental, donde cantaban Ranko Fujisawa y Iko Abo, un tango o algo así más o menos parecido, porque estaba más o menos en esa época, la música argentina estaba de moda en Japón. Y inclusive también estaba en un palco ceremonial, como tocan los japoneses, una orquesta japonesa que la orquesta se llamó Tokio. De ahí, naturalmente, que había tomas sobre todo el lago y todas las plantas de cerezo que había, de flores de cerezo. Fue una cosa muy linda. También se realizó un decorado brasilero, era Bahía. El decorado se realizó más porque estaban acá en Buenos Aires en el Teatro Avenida. El Teatro Avenida estaba un grupo del espectáculo que se llamó Samba en Colores. Y Samba en Colores, había samba, y aparte de samba, desfilaban los números que habían desfilado en el río. Bueno, entonces fue interesante eso, y se construyó en toda la galería en San Miguel, digamos, en el final, en el fondo estaría Bahía, pero había una rampa que subía al lugar y donde estaban la gente que se movía con ambientación, con distintos productos, y los números,
bailarines bailaban naturalmente samba, y bueno, y tenía al final bahía, que era muy importante. Después se hacía un desfile, o no sé si era al principio o antes o después, se hacía un desfile donde subían todas las primeras figuras, que era muy importante, con trajes muy lindos, que subían a esa especie de rampa y escenario, donde se filmaban directamente sobre ellos. Fue uno de los tantos números musicales realizados en el Estudio San Miguel, con un equipo de filmación muy importante y muy veterano. Ahora, era una época que se gastaba mucho en escenografía. Era una época que se gastaba en escenografía. Es importante porque en esa época veníamos de todas las películas americanas, de las comedias musicales brillantes, llenas de escaleras, llenas de todo. Entonces acá, para hacer una película musical había que hacer cosas y mostrar cosas. Manera era muy capaz de hacerlo. Pero naturalmente no era que había problemas de dinero ni nada, no, se hacían las cosas. Manera siempre era capaz de poder realizar cosas, de no gastar mucho. Con todo lo que teníamos, siempre para realizar, Manera recurría a todo lo que teníamos y a las posibilidades que teníamos. Era muy hábil en realizar escenografía. Bueno, aparte de eso, también se hizo una cosa muy linda en bailes, que actuaba Atahualpa Yupanqui, un señor de la escena. Para hacer la actuación de Atahualpa, se hizo la casapaya, se hizo las cosas digamos, de la religión y se construyó toda una escenografía donde aparentaba ser los troncos de los árboles que aparecían adentro de la tierra como raíces, y donde había un lugar donde había un lugar que tenía que ver un maleficio que se le hacía a un personaje. Yo trabajé muchos años en el estudio Bailes, en Torcuato. Yo comencé con mi película, con una película que en una oportunidad me llamó el director Fernando Ayala para poder realizar la escenografía de la Patagonia, yo trabajé, empiezo en otra forma. En una oportunidad, Fernando Ayala me llamó para que yo hiciera una escenografía para el profesor Tirabomba. Naturalmente, estuve charlando con él, me dio un libro en el cual yo tenía que ver los decorados y después, naturalmente, hablar con él de vuelta para combinar qué decorados necesitaba que le realizara, cuáles serían los más importantes. Cambiemos opiniones y me pidió que hiciera, naturalmente, un tipo de decorado y de qué época también quería, digamos, que se realizara
porque las épocas son muy importantes, digamos. Se realizaba. Fue así, entonces, que viajé nuevamente, porque yo había estado en Baires, pero viajé nuevamente a Baires. Baires estaba en el estudio de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. Contá cómo era el trabajo en estudios. Bueno, por eso voy a eso. Muy bien. Voy a eso. Quiero contar cómo se trabajaba en el estudio. Me encuentro en el estudio, fui y conocí la gente del estudio, porque naturalmente era un trabajo en el cual, como escenógrafo, me correspondía, digamos, conocer toda la gente para poder comunicarme con ellos para la realización. Bueno, me pareció muy bien, me pareció muy positivo todo. Conocí todos los lugares, tenían Baires, o sea, Baires estaba conformado ya con una trayectoria de cine, de películas y de todo, tenían años. Entonces estuve recorriendo todos esos lugares y me encontré que tenía en la utilería, tenía infinidades de muebles, cosas, cortinas y demás. Lo mismo en la realización de decorado, tenía puertas, ventanas, todos elementos para poder usar en una filmación. No era que lo iba a usar yo en esa filmación, pero sí era importante los elementos que estaba mirando y viendo. Naturalmente de eso tenía que escoger alguno. También estuve en la carpintería era una compañía muy importante donde eran carpinteros. Y aparte de ser carpinteros, eran hábiles en filmación, en cine, eran hábiles en cine, en la construcción del cine, porque la construcción del cine no es la construcción de una casa o de cualquier cosa afuera del estudio. El estudio tiene su línea. Bueno. También visité donde están los pintores, la pinturería, los pintores, donde aparte de ser pintores eran yeseros y hacían de todo. O sea, fabricaban, si vos les pedías una escultura, le pedías, no sé qué elementos le pedían, eso te lo hacían directamente. Naturalmente con tiempo todo. Eran personas muy hábiles y muy buena gente. Así comencé los decorados en Baires. Pero esto, antes quiero contar lo que era Baires. Baires era un lugar, era un terreno de 4 o 5 hectáreas, enorme, con árboles, con edificación, con todo lo que podía tener un estudio, creo que ahí estaba. Inclusive hasta se podía filmar afuera, en el monte, en donde fuera, cualquier escena me inventaba ahí. Aparte, los estudios en sí eran enormes. El estudio tenía 2.000 metros cuadrados, eran 40 por 50, era enorme. Y aparte, una cosa que era importante es que había decorados hechos, cosas hechas que se habían hecho anteriormente, que se podía reutilizar si fuera posible, pero si yo tenía una necesidad que fuera más distinto a eso, se realizaban, se pintaban, se ponían los pisos, se ponía todo como una casa, todas necesidades. Y después el utilero ambientaba también, y yo corregía todo eso, lo corregía. Aparte visitaba el estudio continuamente, casi todos los días o cada 2 o 3 días. Visitaba el estudio durante la mañana para visualizar cómo iban los decorados. Porque yo estaba en comunicación con el asistente de dirección, que en ese momento era Horacio Guisado, un gran amigo.
en la cual me ponía en contacto con todas las cosas, digamos, los decorados que se iban a utilizar. Porque a veces se proyectaba hacer un decorado afuera o filmar un decorado afuera y no se podía filmar por la lluvia, por el tiempo, y entonces había que tener en el estudio un decorado siempre posible para poder seguir la película. La película duraba más o menos 8 semanas. 8 semanas. Y bueno, durante esas 8 semanas se iban proyectando y se iban realizando los decorados futuros. En el estudio, no sé si me faltó algo de hablar del estudio. Del estudio también puedo decir que tenía usina propia, tenía electricistas, tenía un bar donde podíamos tomar algo, tenía un parque hermoso donde poder tomar sol en el momento que no filmábamos. Y después, naturalmente, en la entrada, en portería, estaba vigilancia que vos podías llegar y, bueno, y inclusive citar gente que pasaban y los encontraba. Hablaste también en las conversaciones previas del tiempo que, digamos, que no había mañana, tarde, noche, sino eso eran luces solamente. Se podía filmar todo el día y la noche también. No lo dije eso. ¿No? No lo dije. Bueno, sí, exactamente. Lo importante del estudio era que en el estudio, haciendo los decorados en el estudio, podías filmar cualquier hora, no le ves ningún problema. Podía hacer tarde, noche, mañana, lo que quieras, ¿entendés? Porque con los actores que se utilizaban, los actores que actuaban en la película, todos tenían su compromiso, no era que trabajaran exclusivamente nada más en cine, trabajaban en teatro, en televisión, en todos lados. Entonces, a veces había que estar disponibles a ello, y había que hacer un día o una noche, cosas, y entonces, bueno, en los decorados, y con la iluminación, se hacía noche y día, no había ningún drama. Hay unas escenas en unos lagos que también estaban en bailes. Sí, bueno, en bailes teníamos en los terrenos, había unos lagos también, había unas piletas que las piletas se podían, en el exterior estoy hablando, había unas piletas que se podían, digamos, hacer, no sé, la escena que quisiese, porque podía ambientarse con chuzos, hacer una laguna, hacer, qué sé yo, algo que fuera en una pileta. También el estudio, en aquella época que yo empecé a trabajar, tenía una pileta adentro del estudio. Teníamos una pileta dentro del estudio que podía filmarse al de abajo, porque abajo naturalmente estaba la pileta, el agua, y había una pared de vidrio, y a través de la pared de vidrio se podía filmar. Había las luces, todo. O se podía filmar, que es un lago de cualquier lado, porque se ambientaba con chuzos y cosas, se ambientaba y no había problema. Pero después se empezó a ver que complicaba mucho y se quedó tapada y bueno. Pero te digo, lo bueno que tenía el estudio era que vos ponías un decorado y ese decorado se podía filmar con una profundidad increíble, porque no era una habitación que vos tenías 4 paredes, tenía las 4 paredes, pero una pared era móvil. Y esa pared era móvil, ¿por qué? Porque tenía ruedas, se desplazaba y tenía actualmente una terminación para apoyarla después en el decorado
y que no se viera el defore. Se pueden hacer muchísimas cosas en el estudio. Ahora, los decorados trataban de reproducir la realidad constructiva, es decir, que no eran decorados como hacía Banarelli, que eran medios como sugestivos. Bueno, no, Banarelli realizó decorados muy importantes en el estudio, muy importantes. Recuerde que en la época de Banarelli, cuando filmaba Banarelli en el estudio, era la grande época de filmación de los decorados, de los musicales que comenté, de los musicales de Estados Unidos. O sea, esos musicales, bueno, eran espectaculares. Y entonces acá había que hacer cosas importantes también. Pero, lógicamente, a veces no eran tan realistas. Eran más signos o símbolos. Sí, había que hacer cosas así mucho más amplias, se tocaban temas muy distintos, y se tocaban temas de época en esa época. Y todos los decorados de época eran muy importantes en el sentido que tenía unas muy grandes paredes, mucha decoración, mucho cortinado, mucha escalera de subida. Antes, y aparte, muchos cuadros y muchas, o sea, las paredes por lo general tenían que estar completamente con cuadros o algo. Antes los directores no les gustaba encontrarse con una pared que no tuviera nada. Por eso es que yo empecé a hacer cosas y a pintar en las paredes algo o poner papeles para que sea distinto y no tener un cuadro o algo o un elemento, una foto. Siempre que las fotos también hacían falta en algunos momentos por el personaje, ¿no? Pero... Y bueno, ¿por qué no contás algo del profesor Tirabombas? Una película que el guión era de Abel Santa Cruz. Sí. Y el director era... Fernando Ayala. Fernando Ayala. Y el cantante era Silvestre el cantante, ¿no? No, lo importante es Sí. el trabajo que vos Bueno, sí, no. Bueno. Está bien. Bueno, el profesor Tirabomba fue una película que dirigió Fernando Ayala, fue mi primer película en la cual era responsable de ser escenógrafo. Porque naturalmente en todas las demás películas que actué con Banarelli, yo estaba allá atrás. Pero acá era responsable de la película en sí y de todos los decorados y demás. Entonces traté de hacer una película de un profesor que había cambiado, porque anteriormente, en la película anterior que habían hecho de Luis Andrini, era el profesor patagónico, creo. Entonces, acá estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo profesor Tirabomba. El profesor Tirabomba es otra cosa, es distinto, es un profesor mucho más moderno, mucho más agresivo, más divertido inclusive. Entonces pensé que la película, si bien hice algunos decorados de algunos momentos de que él recordaba al profesor patagónico, que hizo unas reproducciones justamente de unos, no sé si eran hoteles, lugares en Bariloche, con troncos y con cabeza de cuervos y demás. Perdón, cabeza de ciervos, no de cuervos. Lo que pasa es que estamos hablando de cuervos hoy también. Y
traté de dar a la película un tono mucho más alegre, con más color, con más, o sea, hacerla más alegre, más juvenil para él, inclusive para él mismo, porque él mismo en una toma se envuelve con una, que está con Beatriz Taibo, se envuelve como una colcha de lana tejida, que le había tejido mi señora, se envuelve para no mostrar, antes éramos más pulcros en ese sentido. Y bueno, Ahí intervenía una serie de chicos. Sí, justamente por eso mismo. Ahí en esa película casi toda se realizó en el estudio. Algunas tomas se hicieron afuera en el Tigre, en el Banco del Tigre, algo así. Que daba un poco la escuela. Pero la escuela se hizo en el estudio. La escuela se hizo, la escuela, la casa del director, las aulas y donde está el director. Y no era el director, era la directora. Bueno, y después... Estaba el bar. Y estaba el bar también, sí. Estaba el bar. Estaba el bar y estaba el lugar donde se hizo la fiesta al final para festejar y la casa de este pibe, del cantante, y la casa de Sandrini. Bueno, sigo repitiendo de que en todo ese decorado traté de hacerlo mucho más juvenil, más agradable, porque iba dirigido para chicos. No era una, digamos, tan serio, tan austero. No sé si querés hablar. Se entiende. Ahora, ¿por qué no hablamos de 1973? Los doctores la prefieren desnudas, una película con Porcel Olmedo. Sí, bueno, yo con Porcel Olmedo tengo 10, 15 películas con ellos, más, no sé, ¿no? Porque actualmente los personajes eran ellos, los cómicos eran ellos. Bueno, los doctores las prefieren desnudas. Teníamos el problema que necesitamos un sanatorio, un lugar donde poder realizar la película esta, que no es fácil conseguirlo, ni es fácil filmarlo. Entonces, tuve la feliz idea de hacer un sanatorio adentro de la galería. Yo me tenía que limitar todo adentro de la galería porque era lo más cómodo y era lo más fácil de filmar también. Entonces, en la galería se hizo un decorado totalmente de aluminio, de estructuras de aluminio, con las coberturas de corlo blanco plus blanco corlo, o el color que quisieran, ¿entendés? Con sus puertas y todo, con su manija y todo. Y los pisos, bueno. Entonces, se hizo una galería, se hizo un sanatorio. En el sanatorio se logró hacer un quirófano, con elementos reales, realmente. Se hizo pasillos que eran muy importantes por las equivocaciones y demás, pasillos. Se hicieron habitaciones que después, con 2 o 3, digamos, con 2 habitaciones sobraba porque uno después cambiaba los elementos o la cama, lo que fuera, y lo hacía en una cosa u otra. Entonces así, en su interior, logramos hacer la filmación con todos los equívocos y todos los problemas de Porcel y Olmedo, con un decorado muy agradable, se supone de un sanatorio
y algunos pequeños exteriores se filmaban afuera, pero por lo general... Sí, había un pasillo Sí. hecho de aluminio, Sí. después les cambiaba Con la una parte. escalera. Tenía un pasillo hecho de aluminio con una escalera, inclusive. Esa escalera daba a un subsuelo. Y en ese pasillo cambiabas los paneles de cierre Sí, sí. y eran otra cosa, digamos. Claro, claro. En el pasillo, claro, en el pasillo cambiaba los elementos, algunos elementos, y ya era otra cosa. Inclusive hasta tenía ascensor. Tenía ascensor, o sea, entraban y salían al ascensor y después jugaba una teleta que subía y bajaba y que aparentemente parecía la toma de la gente iba al ascensor. Y claro, el ascensor parecería, cuando uno lo ve, que es real, digamos, que era una filmación en otro lugar, no en estudio. Y vos decís que ahora era en estudio el ascensor. En el ascensor estaba la puerta del ascensor, la cabina del ascensor, y después se hacía correr una tela, y la tela iba corriendo como si el ascensor subiera. ¿Entendés? Como si el ascensor subiera. Tenías que inventar trucos y trampas y todo, cosas. Ahora, esas trampas, esos trucos, ustedes los sacaban de las filmaciones de Estados Unidos, que era... No. Mirá, naturalmente, cuando uno tiene necesidades, encuentra otros equivalentes para poder suplirlos. Claro, bueno, ahora contá algo sobre El Muerto, que no hay copia en mercado, no hay en este momento copia, Bueno. porque fue la obra de El Muerto es un libro de Borges. Es un libro de Borges. El Muerto empezamos filmando, esa película la hicimos con Basaldúa. Yo y Basaldúa. Y María Julia Bertotto. María Julia Bertotto hizo el vestuario. María Julia siempre actuó conmigo cuando yo actuaba, María Julia hacía el vestuario, porque no podía haber dos escenógrafos. Pero en esa película, la hizo Ayala, y Ayala me pidió si podía Basaldúa trabajar conmigo. Y yo dije que sí. ¿Por qué me pidió? Porque yo, en 10 años que yo trabajé en baile, fui escenógrafo full time. ¿Sí? Los 10 años, así que ya era como de la casa. Y entonces, bueno, aparte yo conocía todo, como conocía todas las galerías, conocía todo, tenía conocimiento de todo, me era mucho más fácil trabajar y más económico para ellos también. Por tener una persona, un escenógrafo que tuviese tanto tiempo, tenía más facilidad de moverse. ¿Entendés? Bueno. En esa película, ustedes tuvieron la autorización de Borges, Sí. en ese año tendría más o menos 75 o 76 años, nunca fue a la filmación. Ya, no recuerdo, decirlo miento. Pero esa película se comenzó en Uruguay, que fue Basaldúa, naturalmente. Se comenzó en Uruguay porque transcurría entre Uruguay y Brasil. Y en esa zona y hablaban un lunfardo que en este momento no me sale. Un lunfardo. Bueno, se filmó partes en Uruguay y después se filmó en Buenos Aires, en la galería. En la galería hicimos un gran, ¿cómo te puedo decir? Un potrero, un lugar donde poner los animales. No potrero, un corral, se armó un corral, donde ponen los animales y bueno, ahí. Y alrededor del corral estaba la casa de Otálora, y estaba la casa de los peones y cosas ahí, digamos, adentro del estudio.
Así que adentro del estudio podíamos llegar con los caballos, bajarse del caballo e ir directamente a la casa de Otálora. O ir directamente hacia los lugares de las casas de los peones. Y también los demás decorados también estaba realizando en esa galería varios. Y nosotros, cuando filmamos los interiores ahí en el estudio, o en la pulpería, había una pulpería, y la pulpería, naturalmente, se filmaba todo adentro de la pulpería, todo, digamos, las necesidades de filmación adentro de la pulpería, y cuando después el director quería hacer una toma afuera y que no teníamos el campo, ¿qué hacíamos? Tomamos un pedazo de este decorado, se llevaba al campo, se plantaba en el medio del campo, en cualquier lugar, en el medio del campo, y se hacía la toma ahí, pero la toma se tomaba como si tomaras el interior de la pulpería a través de ver la puerta y el personaje y el caballo ahí, entonces el personaje saliendo ya estaba en el campo, o sea que teníamos ya la pulpería en el campo de esa forma. ¿Entendido? Sí, se entiende. Ahora, digamos, vamos a pasar al 78. Mi mujer no es mi señora, donde ya hablamos de esto. Bueno, mi mujer no es mi señora. Una película que hice con Olmedo, Nadiuska y con Olga Zubarry. Con Olga Zubarry. También mi mujer no es mi señora, hizo una oficina, hice toda una oficina importante, creo de que los personajes eran personajes que eran medio rasca y se quisieron ser periodistas importantes, no sé, algo, no recuerdo exactamente eso, pero se hizo con ese material justamente del sanatorio, con el material, con el mismo tipo de construcción del sanatorio. Ahí se ambientó muy bien, eran unas oficinas importantes donde tenían también oficina para los empleados, para los empleados, y estaba muy bien ambientada, con muebles muy buenos, y Olmedo era tan tramposo que en la oficina tenía un lugar para hacer sus trampas, y lo único que necesitaba era cerrar la puerta, bajar la luz nada más y bajar una cama que tenía. Una cama que estaba empotrada en la pared. Empotrada en la pared, tocaba un botón y la cama bajaba. Y entonces ahí tenía las posibilidades de hacer su travesura y divertirse. La película se ambientó muy bien, con cuadros, se ambientó con cuadros, digamos, importantes, figuras importantes, como Miró, como Dalí, bueno, en fin. Cuando bajaba la cama, sí, estaba el fondo, las señoritas de Aviñón, sí, de Picasso. De Picasso, sí. ¿Quién dibujaba todo eso? Bueno, todos esos dibujos los realizaban justamente en el estudio. Había una persona que se llamaba David, que era aparte de jefe de pintura, de realizador, de cosas, podía hacer de todo y dibujaba muy bien, muy bien. Como teníamos a Mascareño, que después también voy a comentar de él, teníamos Mascareño y Toniza, gente
que estaba en la realización o que estaba en carpintería, o estaba en el armado, todo el armado de los decorados, eran muy capaces y con mucha trayectoria. Bueno, ahora pasamos a 79, La Nonna, Sí. donde comentamos antes Sí. que yo pensé que estaba filmada en una casa chorizo y Sí. vos hiciste realmente la casa chorizo dentro del Bueno, estudio. Sí, efectivamente La Nonna, también fue un libro en el cual me llamó Libera para poder realizar esta película. También cambiamos opiniones, con respeto, y entonces le propuse de hacerla, eso que podía filmar afuera además, pero le propuse hacerla en el estudio directamente. Entonces en el estudio creamos una casa chorizo, como vos decís, o sea, no chorizo, una capa tipo chorizo, donde de medio pelo, naturalmente, de los años 40, 50, ¿no? Ambientada naturalmente de esa época, la cual tenía su cocina con sótanos te digo porque el sótano jugaba con el personaje, tenía cocina, tenía su patio, tenía su corredor, sus plantas, sus macetas, la pajarera, y tenía su zaguán, naturalmente su zaguán que salía al exterior con forillos que se veían. Su zaguán que era el zaguán que se usaba antes para los novios, para pasar un momento final de la visita. Ahora, ¿cómo hiciste para trasplantar eso, que es un hecho arquitectónico, al hecho escenográfico? ¿Te fijaste en la arquitectura? Bueno, naturalmente que ya el conocimiento que uno tiene con respecto a la arquitectura, siempre está mirando una casa, está mirando un estilo, está mirando un lugar, siempre. O sea, es muy importante. Ya nosotros, es como el escenógrafo, no sé, toqué el escenógrafo es como cualquier persona que tenga un oficio. ¿De qué habla? De lo que hace. Si yo hago cine, hablo de cine. Y como yo hago escenografía y hago estructuras y todo, te digo más, mi padre había sido, en mi infancia, él trabajaba como constructor y hacía casas. Y vuelvo a lo mismo, repito. Entonces, ¿qué hago? Yo soy una persona que voy mirando todo, miro todo. Yo miro Buenos Aires para arriba, no para abajo. Porque la gente no mira arriba qué pasa, en los techos, qué pasa en todas las estructuras, los estilos, todo eso de las calles que tiene Buenos Aires tan lindas. La gente no mira eso. ¿Vos qué hacés? Vos vas caminando por la calle, es esto. Es como si tuviera ¿cómo se llama? Las anteojeras así puesto y mirás siempre para adelante. Sin embargo, cada cual mira en lo que está. Porque en el cine ocurre que la cámara puede moverse de distinta manera. Bueno, por eso mismo, pero escúchame, si nosotros tenemos que realizar todo, tenemos que conocer todo, lo más posible, naturalmente. Pero el hecho de tener que filmar un lugar y no lo tenés fijo, vais a ir a verlo, no. Por lo general, cuando ves una cosa, ya la fijás. Entonces, aparte, en arte te enseñan estilos, te enseñan cosas. Bueno, voy a terminar con La Nonna.
por la nona. En la nona, yo aproveché, hice el decorado sobre una pared del estudio, aprovechando la pared del estudio como medianera, ¿entendés? Y entonces ahí proyecté el decorado, porque el decorado está hecho con el patio hacia la pared del estudio. Pero yo necesito poner cámara de afuera, y para poner cámara afuera te dejar un espacio al otro lado. Entonces al otro lado me quedaban espacios, y entonces yo en algún momento tenía que tener tres paredes, y entonces yo sacaba una pared y filmaba la cocina de afuera, de allá, con el fondo del patio. ¿Entendés? Porque yo tengo la puerta abierta del patio y todo, y filmando la cocina, entonces yo veo todo el exterior. Es fundamental. Entonces todo tiene que estar, todo el entorno tiene que tener paredes móviles para poder filmar. Lo mismo cuando se filmó adentro del comedor. Adentro del comedor, donde suceden cosas muy importantes, charlas, lo mismo cuando Caviglia y bueno y demás, y la nona y que ella come y todo, ¿dónde pongo la cámara? Y la cámara la pongo afuera, y de afuera se hace las tomas. Todos los decorados, por lo general, están así hechos. Tenemos que prever que necesitan lugar para poner cámara. Cuando hay una secuencia en un lugar, tiene que tener un lugar para poner cámara. No podemos poner la cámara dentro de la habitación, porque si ponemos la cámara, ¿qué filmamos? Filmamos las paredes. Era muy importante el tema del guión. El tema del guión. Podemos charlar del guión, sí. Puedo tenerlo. Ese es un ejemplo de guión, por ejemplo. Este guión es un ejemplo, porque este guión es de mi primer película, del profesor Tirabomba. Muy importante. Por eso, después de tantos años, está en mi poder. Ya casi cumpliendo 90 años, tengo este Pero digamos, en el guión te ajustaban cada una de las tomas. Te comento la parte emotiva. Ah, sí. Te comento la parte emotiva. Pero en el guión, aquí, el guión te marca todas las tomas, e inclusive el diálogo que van a tener los actores de esto. Entonces, depende qué es lo que pide el director, qué es lo que pide la persona que hace el guión, y a través de eso yo sé las necesidades y qué necesitan como utilería, hay elementos que juegan y entonces acá te marca todo. Si vos vas a hacer estás en un comedor, estás comiendo, entonces te marca, fulano está comiendo, tal cosa, por ahí se le cae el tenedor, se le cae el cubierto, esto, y va la toma al piso, y la toma en el piso da casualidad que hay 100.000 pesos en el piso y encuentro 100.000 pesos. Te quiero decir una cosa así, digamos, una cosa que... entonces, ese es el guión. El guión te marca la película desde el comienzo hasta el final, desde el comienzo hasta el final de la película, te da todas las pautas, todo lo que transcurre en la película. Este guión, naturalmente en ese momento estaba Horacio Guisado, sigo con Horacio Guisado hablando de él, y entonces con él a veces cambiamos opiniones con respeto porque era el ayudante del director, y entonces cambiando opiniones con respeto a la toma y esto y el otro y demás. Muy importante, el profesor Tirabomba. Lo importante de este momento era mostrar cómo era el guión en ese momento. Sí. ¿Cómo es el guión? El guión es eso.
Claro. No sé si fui explícito como... Sí. Parece que sí. Y vos me decías el otro día que también te importaba el personaje, porque de acuerdo a cómo es el personaje, depende la ambientación. Bueno, estaba hablando de la escenografía, justamente. La escenografía. ¿Qué es la escenografía? También te voy al personaje. ¿Qué es la escenografía? La escenografía, el escenógrafo, tiene que hacer una ambientación, un lugar, con la característica del personaje o de lo que suceda en ese momento y de cómo es el lugar. ¿Entendés? O sea, una casa vos decís una casa, pero no es una casa. La casa puede ser del año 20, del 30, del 40, del 50, de los demás. Puede ser de una gente bien, puede ser de una gente humilde, ¿entendés? Entonces la escenografía tiene que darte la pauta visualmente cuando vos entrás con el personaje viendo la escena, tenés que ambientarlo y dar que el espectador encuentre, en ese ambiente encuentre algo positivo para interpretar el personaje. Es lo que creo. Porque así es. Por ejemplo, en el 79 hiciste Departamento Compartido. Bueno. Que era un tema bastante difícil de resolver. Justamente Departamento Compartido es una película de Olmedo y Tato Bores, que son dos personajes importantísimos en cine, en televisión, en todo. Entonces, Olmedo era un tipo que le gustaba toda la parranda y su mujer lo había echado a su casa. Su mujer lo había bajado. Entonces, tenía que buscar dónde ir. Y él, como él conocía a Mauricio el personaje de Tato Bores, le pidió a ver si podía ir a la casa de él. Y en la casa de él, naturalmente, Olmedo no estaba acostumbrado al ambiente de un maniático como era Tato Bores, que le molestaban todo y andaba con los patines para todos lados. Y bueno. Y por ahí apareció una chica, que era Graciela Alfano, creo que era Graciela Alfano. Y entonces se complicó todo el problema de la casa. La casa de Tato Bores estuvo hecha en el estudio número 2. Se hizo una casa como si fueras a vivir cualquiera de nosotros. Una casa totalmente bien terminada, al más mínimo detalle, con pisos de parqué, con paredes, con papeles, cocina, todo un ambiente totalmente real, con la salida a un pasillo y el ascensor adelante, y el ascensor y naturalmente esto se tomaba el frente del edificio y después íbamos al departamento. Naturalmente que el departamento fue realizado como si fuera un departamento real. Y también lo que a veces se hacía más complicado todo era las paredes móviles que había que colocar para que tuvieran buena determinación, que pudieran sacarse y ponerse al instante, como ese trabajo lo hace el maquinista. Y también tener fondos con distintas cosas para que se puedan tomar de otro ángulo las tomas. Y la cocina tenía que tener agua, el baño tenía que tener agua, la cocina, el baño, y no te digo hasta gas para cocinar.
hacer todo pero muy real. Fue muy lindo trabajo, bueno. Y yo ahí paso al 81, como sí. habíamos quedado. Las mujeres son cosa de guapos. Sí. Donde cambia el personaje. No, pero tenemos 40 películas antes. No, pero vos me marcaste esta. Bueno, pero tenemos un montón antes. Sí. Bueno, vamos a hablar de esa y después comentamos otra. Las mujeres son cosas de guapo. Es un lindo tema y es un lindo título. Es de época. Es una película de época. Eso transcurre en el año 30, 40. En la época de los caudillos. En la época de los caudillos. Fue un tema macanudo en el sentido de que pudimos hacer cosas muy lindas en el estudio, con respeto a los interiores de las mujeres ligeras, de los prostíbulos. También tenemos que destacar mucho los ambientes de esa época, la casa del caudillo, muy importante. Y estuvimos trabajando parte de los exteriores, estuvimos trabajando en el Tigre y en la zona del Tigre, porque necesitamos calle para poder moverlo. Pero lo del prostíbulo, con mujeres bien vestidas, muy afrancesado. Fue un lugar lindo porque se pudo hacerlo con mucho color. Creo que el vestuario es de Albertinazzi, ¿no? El vestuario. El vestuario es de ella. Combinamos con ella, cambiamos opiniones. Sí, cambiamos opiniones con ella con respeto a los colores y demás para combinar. Porque siempre hay que hablar con el vestuarista para ver. El vestuario tiene que saber qué color, qué ambiente, ¿verdad? Es importante. Entonces el vestuarista tenemos que tener una buena comunicación con eso, como con las demás, y cambiar opiniones sabiendo qué es lo que va a armar ella. Bueno, y con respecto a, volviendo de vuelta al lugar del prostíbulo, fue un lugar muy lindo, muy agradable, digamos, porque estaba en un lugar muy alegre, a pesar de ser un poco fantasioso, todo, ¿no? Un lugar muy alegre, con muy buena ropa. Y en ese caso, el mobiliario estaba ya en bailes. Casi todo el mobiliario estaba en el estudio. Y el estudio, volviendo al mobiliario, del estudio teníamos sillones de época. Teníamos sillones de época, teníamos biombo coromandel, teníamos los muebles de estilo de todo tipo. Mirá, había una gran cantidad de cosas, sillas vienesas, cada ambiente que querías ambientar. Imagínate, en la época de lo que estamos hablando ahora, de las mujeres son cosas de guapo, los bares, los restaurantes y todo, tenía que poner un tipo de silla, tipo sillas de Viena o sillas de seda. Había, teníamos de todo, te digo, porque teníamos buen personal, gente que cuidaba las cosas, y se podía hacer cosas con mucha facilidad porque vos le dejabas ordenado lo que tenían que hacer y vos cuando venían se encontraba hecho. En ese momento tenía un utilero muy bueno que era Cantalupi. Cantalupi fue un utilero que conmigo estuvo muchos años.
vuelvo a la película. Vuelvo a la película. El ambiente justamente de la casa del caudillo, era naturalmente de la época del 30, 40, bueno. Y los muebles, toda la ambientación estaba de acuerdo como tenía que ser. Después lo mismo, las urnas, la gente cuando digamos, depositaba el boleto, la boleta, los lugares donde se encontraban, el bar, que creo que Porcel tenía tenía como todo capo, tenía que tener una mina que le diera guita. Porcel tenía una renga, creo, no sé qué, algo así, que cobraba 2 pesos o 20 centavos, una cosa muy cómica fue. Y todo lo de la mujer de cosas de... Después también el corralón. El corralón fue muy lindo, el corralón. El corralón fue muy lindo porque tenía una cosa de caballo, una cosa salvaje, ¿me entendés? Y ahí en ese lugar creo que se desarrolló un acto amoroso con no sé con quién de los personajes, ¿entendés? Y fue muy bueno porque tenía profundidad. Y creo de que el dueño era un vasco de muchos años que tenía eso ahí. Y fue muy buena orientación, quedó muy... 1983, el arreglo. De Ayala. Sí. Listo. Fernando Ayala me llamó para hacer una película que debía realizarse la mayor parte en exteriores. Me entregó el libro, lo leí, convine con él con respecto a los decorados a realizarlos. Efectivamente había que hacerlo en exteriores por situaciones que transcurrían en exteriores y algunas cosas hicimos en el estudio, muy pocas cosas. El tema justamente era la película El Arreglo. Que justamente trabajaba Lupi y otras Padilla, Iré Padilla, Rani, sí. Y bueno, comenzamos filmando en exteriores, ahí en 1 de Mayo, en una calle cortada, en el fondo, digamos como fondo teníamos, como forillo teníamos un puente que cruzaba una zanja. Y como el tema era que la municipalidad le proveía agua a la zona, pongamos a la izquierda, y a la derecha no, o sea que la municipalidad, el partido se dividía ahí en medio de la calle, de un lado una cosa y del lado otra. Entonces, del lado izquierdo, pongámosle del lado izquierdo, se empezó a construir un gran zanjón donde iban a pasar los caños para proveer agua a la gente de la izquierda. Entonces, naturalmente, en un barrio tan chico, principalmente, había un club. Y en ese club, a mitad de cuadra,
digamos, se comentaban todos estos problemas, entonces trataron de comunicarse con el encargado de la obra, del agua, para que le provea agua a los de la derecha. Pero este señor, que era el señor Rani, que no era decir, muy accesible, tenía digamos, su precio todo. Entonces ahí empezaron a crear todo un ambiente así de discusiones y demás, y entre esa gente estaba Lupi, que justamente se le había roto la bomba, en la cual él podía tener agua en su casa. Se le había roto la bomba y había llamado al bombista para que arreglara y pero Lupi no aceptaba de ninguna manera poner algo para que le dieran agua. Él quería tener su bomba, que su bomba le diera agua a su casa, como fue siempre. Y vivía la hija al lado de la casa de él. Entonces, entre la hija y la señora Aide Padilla, le exigían a Lupi para que se conectara con el arreglo. Ahora, de esa escenografía exterior, ¿vos hiciste algunas modificaciones o se aceptó tal cual estaba? No, se aceptó como estaba la calle en sí, pero después la escenografía donde fue realizándose, digamos, el ambiente que más toqué yo, o que más fui en algunas cosas del exterior, pero en el club. O sea, en el club es una fiesta también, o sea, esas fiestas tradicionales que se hacen. Y hay discusiones y demás, y entonces en el club tuve que hacer, digamos, dirigir todas las cosas, dirigir toda la escenografía ahí y la ambientación. ¿En qué época transcurría este episodio? Era época actual. En ese momento, época actual, no sé, en el 60 tanto, era el 90 y 83. Bueno, en época actual era. Entonces, Lupi de ninguna manera aceptó de que en el arreglo que hacían sus vecinos participara él. Hay unas cosas muy lindas y una linda discusión. Sí. Todo eso al exteriores de Baire y en los exteriores, después los interiores de la casa de Lupi, la casa de la hija y demás, algunos interiores hicieron el estudio. O sea que había que terminar la película. El estudio era muy importante porque me daba el lugar para poder moverme, para poder hacer cosas, para poder filmar, para poder tener situaciones que... Bueno, te reservaste una para el final. Sí, la Patagonia Rebelde. ¿El año 70? Con la Patagonia Rebelde tenemos mucho que hablar. Mucho que hablar. Fue una película muy importante. Importante por el momento que se vivía también, político. También en esa película tuvimos una gran charla con Héctor Olivera, que ya naturalmente yo había hecho varias películas con Olivera y esa era muy interesante por el problema del sur. Lo mismo tuvimos charlas y encuentros con Bayer con respecto a cómo íbamos a solucionar los decorados acá en el estudio. La gente podemos
Yo te di el... Ahora, en esta película hay interiores y exteriores. Sí. ¿Los exteriores también fueron hechos ahí o filmados en el lugar? Acá es un comentario que se hace con respecto a los decorados que se realizan en el estudio. Bueno, sigo con la Patagonia. Tuve una entrevista con Olivera y Olivera me pidió que adentro del estudio 1, es un estudio de 40 por 50, enorme, me pidió que se realizara, que hiciéramos el decorado adentro de ese estudio, haciendo una calle con una terminación con la Sociedad Obrera. Bueno, justamente hice todos los planos, se lo presenté a Olivera, le gustó el movimiento de todo. Le gustó el movimiento de todo, digamos, la calle como estaba situada. Entonces se hizo la calle, bien digo, en forma de T. Teníamos, mirando del frente, mirando de afuera, de la entrada a la galería, teníamos a la izquierda, teníamos todo el Hotel Argentino, con toda la pared, con revoques de ladrillos y todo total. Interiormente el bar, con todas sus sillas de la época, todo. El bar. La cocina era importante también porque transcurrían problemas en la cocina. Transcurrían problemas en la cocina. A la derecha, la casa del gobernador. La casa del gobernador con ventanas, patio con árboles y todos los elementos, con una decoración muy especial en el sentido de que estaba transcurriendo en los años 20, papeles con las paredes empapeladas, los muebles de la época, todo, hasta los pequeños detalles, todo. Como en toda la película se puso todo lo que correspondía a la época, hasta conseguí 2 periódicos del año 20 para ponerlo como ambientación. La casa del gobernador también tenía salida a la calle, a esa calle, que se podía filmar de frente en la entrada de la casa. Y de la casa del gobernador se veía el Hotel Argentino, lo tenía enfrente. Y en el fondo estaba la sociedad obrera, la sociedad en ese momento, Forja, donde se discutían todos esos problemas con los extranjeros, los chilenos y toda la gente. Porque en esa época hubo muchos chilenos en el sur, naturalmente. Entonces, todos los problemas, y estaban todos los personajes, que son muchos, y bueno, ahí se discutió en ese lugar, que era un lugar muy amplio, para por lo menos 50 personas, con los cuadros de los digamos, próceres de izquierda que tenían eso. Y saliendo estaba una imprenta. Entonces una imprenta ahí, la imprenta jugaba mucho también. De enfrente de la imprenta podíamos tener con cámara vista al Hotel Argentino, la entrada al Hotel Argentino. Teníamos forillos para que con la cámara no desforáramos. Y adentro de esa galería, que era de madera, eran pisos de madera, de parqueo, pusimos 20 centímetros de tierra a todo lo largo, 20 centímetros de tierra,
mojábamos esa tierra para que diera forma de barro, donde entraban forté, la época del forté, entraban coches y salían coches y se movían, ¿me entendés? Para darle realidad y inclusive hicimos lluvia, se hizo lluvia y se hizo nieve. Nevó, en un momento nevó. ¿Qué se hizo? Como todas las paredes del hotel argentino, todas las paredes argentino estaban con ladrillos de telgopor. O sea, sobre todas esas paredes se había pegado unos telgopor de 30 por una forma de un ladrillo y se pegaban, y entonces toda esa pared estaba de ladrillo. Y como estaba con el ladrillo, la nieve cuando caía se depositaba arriba, ¿me entendés? Aparte toda pintada, la pared pintada, toda pintada, como fue ese ladrillo. Entonces la nieve ya habíamos ambientado para que la nieve estuviera depositada en todos esos ladrillos, en esas paredes, en los árboles que teníamos a la derecha. La nieve, lo vimos en la casa, en los lugares donde se podía depositar la nieve. Y después hicimos arriba, con un fuelle con una manga, que tenía todos agujeritos así, hicimos donde se ponía el telgopor y se movía eso, y entonces la nieve iba cayendo y los efectos del viento, tal cual como está en la película, como ustedes lo han visto. O sea, que estaba realizado como me enseñó Banarelli. De verdad. ¿De qué material era la nieve? ¿De qué material era la nieve? Telgopor. Telgopor muy chiquito. Muy chiquito, compramos el telgopor en bolsa de telgopor así, y después chiquito. La nieve no es tan chiquito tampoco, la nieve va cayendo, ¿me entendés? O sea, un telgopor picado que iba cayendo. ¿Qué utilizaban como un ventilador? Y con los ventiladores, sí, ¿no? Un ventilador, en el estudio tenemos ventiladores que tenían 1 metro, 1,5 metros, o 2 metros de altura tenían. Unos ventiladores de 1 metro por 1 metro, y también unos ventiladores de 2 metros de altura, enormes para hacer las cosas. Después de esos efectos que se hicieron afuera, nosotros ahí, en ese estudio, teníamos cámara, y las cámaras las teníamos afuera. Se construyó una protección afuera del estudio para poder poner cámara, naturalmente con su elevación para poder filmar. Después estaba el bar, el hotel argentino, que es muy importante, donde transcurrieron muchísimas cosas, donde el hotel argentino tenía un bar, tenía su bar, naturalmente, del estilo de la época, tenía el palco de señoritas arriba, todas las ventanas, todas con voile y con todas las cortinas, la iluminación también de la época, con arañas, el separador de ambiente de un lado y otro también con vidrios, parte debajo de madera y de arriba los vidrios, ¿viste? Como se hacía antes, con vidrios esmerilados, con todas las mesas con sus manteles, las sillas tipo Viena, estaba todo, digamos, del año 20, hasta los ceniceros, las lámparas. En una revista me sacaron una nota muy importante con respecto a la ambientación
de la Patagonia Rebelde, que era impecable, impecable. Después de eso teníamos la cocina con una heladera también de la época, de 3 metros de largo, de madera, las mesas, todo donde había también momentos que se levantaban, tiraban todos y bueno, por las huelgas. Ahora, ¿qué pasó en el estreno de esa película? Bueno, antes de eso cuento otra cosa. Después teníamos en el mismo decorado, teníamos esa imprenta que se desarmó esa imprenta y se hizo en ese lugar una pulpería. Después, en la otra galería hubo que hacer las viviendas de los peones. Las viviendas no, ¿dónde dormían los peones? Porque el problema de la Patagonia Rebelde de eso era porque no le pagaban la vela. No, entonces, para mostrar un poco y ver todas las camas, los camastros que tenían, dónde dormían y cómo dormían, mostrando todo, la miseria que existía en el lugar. Bueno, eso fue parte de la filmación de la Patagonia Rebelde. Todo lo demás se hizo en el exterior. O sea, cuando empezó a filmar la película Redrocedo, la película Olivera, empezó a filmar en el exterior. Mientras él filmaba en el exterior, yo estaba haciendo los decorados en Baile, justamente acá en un periódico, Marca, que se estaba haciendo los decorados. Y para marcar esto, naturalmente dice la Patagonia en Buenos Aires, porque había venido al estudio y había visto todo lo que se estaba armando en el estudio, donde me hizo una nota importante ahí del trabajo como se hacía. Ahora, el exterior que hacía Olivera, ¿era acá en Buenos Aires o en la Patagonia? El exterior. El exterior se hacía en la Patagonia. O sea, el exterior se hizo en el lugar justo donde habían sucedido los temas. Todo se hizo en el sur, esa parte. Se buscó la Patagonia porque era lo mejor, porque dar una realidad se podía dar filmando en la Patagonia. Y fueron a la Patagonia, en los lugares donde había sucedido todo el drama político este. Inclusive filmó sobre el mar, sobre las estaciones. Las estaciones, digamos, había una estación por ahí, no sé, un tren que pasaba y bueno. Puerto Deseado, bueno, y se perdió. No, mucha seriedad en todo, ¿eh? El estadio María Julia Bertoldo, sí, efectivamente. El vestuario muy bueno también, muy buena compañera trabajando. María Julia trabajó mucho conmigo, porque estábamos en Aries. Aries ya tenía un grupo de gente en la cual tenía confianza en ellos. Bueno, para el estreno, me decías vos, ¿qué pasaba con el estreno? Fue una época muy difícil, el año 75, mirá. Una época muy difícil, porque la película se filmó en 74, y estamos hablando del año 75, en el día del estreno en el Broadway. Había ido a ver la película con mi señora al Broadway. Teníamos 2 entradas casi al final digo, mira, mejor sacamos por acá, casi al final, pues tenemos que disparamos antes, no sé, sería para bien o para peor. Pero te digo, nosotros teníamos la sensación de que en cualquier momento nos ponían una bomba. ¿Por qué? Porque esto, mira, estaba muy complicada la parte política, muy complicada todavía la parte política. Pero bueno,
por suerte pudo darse y pudo estar en el cine durante mucho tiempo. Ahora, ¿por qué se dejan los estudios como Baires y la transformación a la filmación actual que es diferente? Se dejan los estudios de Baire por problemas económicos. Porque ya no eran tan importantes los estudios, porque se podía filmar en cualquier lugar. Porque los temas de la película no eran películas de época. Entonces, como no eran películas de época, aquel tipo de películas tan importantes, los estudios empezaron los estudios empezaron a no tener mucha aceptación por los motivos económicos, por lo general. Entonces así fue como después se vendieron, vino otra gente, regalaron todo, vendieron todo, quemaron todas las cosas. Todo eso que estaba ahí, que eran elementos añosos de haber participado en infinidad de desfiles, se fue destruyendo y desapareció toda esa utilería, desapareció todo eso con el poco tiempo. Ahora en este momento creo de que están usando los estudios para TV, para televisión, y entonces ahí ponen decorados y los tienen que hacer meses y demás. Pero en cine, por lo general la gente en cine filma afuera, busca los lugares exteriores, casi todos exteriores. Y si filma en interiores, buscan alguna casa y se meten adentro de la casa y en la casa componen como pueden el tema. ¿Por qué tantas películas? Bueno, vos tenés una serie de películas que tal vez no nombraste, que las podríamos de alguna manera mencionar, ¿no? Vos tenés 6 con Hugo Moser, 6 con Hugo Sofovich, Sí. 5 con Kyle Sanaberry, Sí. 3 con Olivera, Sí. 3 de Ayala, 3 de Sofovich Gerardo, Sí. 3 de Ayala y Oliveira, Sí. una con Fernando Ciro, una con Polo Porter Ciro y con Porter. una con Aristaray. Y con ahí están ahí. Ahora, Sí. ¿por qué tanta, digamos, por un lado, por qué tanto Hugo Sofovich, no? Bueno, tantas películas de Hugo Sofovich, te digo, filmar con Hugo Sofovich era como en familia. Aparte los entendía muy bien, después de tantas películas y tantos años filmando juntos. Fíjate vos que yo en Baires, yo estuve 10 años trabajando. Mi mayoría de películas fueron de Baires. Entonces, con Hugo Sofovich los entendíamos también y sabíamos exactamente qué es lo que queríamos cada uno, que no lo fue para nada difícil filmar y estar con él, es muy agradable. Vos no sabés lo bueno que es filmar con personas que sean como Hugo. Hugo no es lo mismo el hermano. No digo más nada. El tema de Oliveira, por ejemplo, que trabaja con otro argumento. El tema de Olivera. Sí, Olivera y su socio permanente, ¿quién era? Fernando Ayala. Sí. No, y con Fernando hizo varias películas conmigo porque también había una comunicación entre unos y otros, nos entendíamos. Y le gustaba cómo hacía el trabajo, yo lo entendía, eso es lo importante. Porque el director, lo importante es que el escenógrafo lo interprete con pocas palabras, que nos tenga que estar hablando 2 días para que entienda lo que quiere.
Y Olivera lo mismo, con Olivera no fue difícil nunca trabajar, al contrario, muy fácil. Porque, te digo, el escenógrafo, al entenderlo al director, llega justo a lo que el director quiere filmar. No es que el director tenga que filmar cosas que no le agradan y no le compongan la escena. O sea, el director entraba a la escenografía y tomaba la toma o sugería modificaciones. No. Modificaciones nunca. Nunca. El director antes venía para ver el decorado, pero modificaciones nunca. Lo que plantaba el escenógrafo es lo que quedaba. No viene y dice, no, esto no me gusta, no. No hay que hacer lo que es una persona, pero después nunca más. Nosotros somos tan responsables como el director, como todos la gente de sonido, la gente de la música, la gente de la luz, todos. Todos somos muy responsables de lo que hacemos. La responsabilidad nuestra es la que está apoyado el director. Todas las películas eran celuloide. Ahora no más celuloide. No, bueno, por eso, pero yo después de todas estas películas que yo he hecho, yo he tenido digamos, un local muy grande en la cual yo hacía realizaciones también. O sea, que yo hacía realizaciones para cine, teatro, televisión y todo. O sea, que Mario Banarelli, naturalmente, el que creaba las cosas y a quien le daban justamente las cosas importantes para hacer. Y bueno, yo a Banarelli le realizaba en mi taller, le realizaba los decorados. Tenía muy buen personal. El personal mío era el personal que estaba trabajando en cine, que estaba trabajando en el teatro, que conocía perfectamente todo. Entonces, cuando se llevaban el decorado de mi taller al teatro, iba y se ponía porque eran los mismos que trabajaban uno y otro. Eso era lo bueno. O si no, yo tenía los capos de cada lugar. Si no tenía toda la gente, tenía los tipos los que eran responsables del teatro o del cine, lo que estuviese. Por lo que contás, a mí me da la impresión de que el cine era muy parecido a cómo se arma el teatro, es decir que... Bueno, sí, es parecido, pero el teatro es otra cosa. En el teatro hay otra dimensión, otra cosa. El cine es mucho más realista. Mucho más realista, tenés que situarlo más con cosas reales, movimientos reales y demás. Vos cuando inventás una casa, cuando ponés una casa en un decorado, tiene que ser mucho más realista, todo con las paredes, con todo. En el teatro, con pintura, con la decoración y demás, en el teatro casi todo es de tela pintada. En el cine no, en el cine es mucho más realista todo, son paredes, por lo general. ¿Qué tendrías que decir para los escenógrafos futuros? ¿Qué tendría que decir los escenógrafos futuros? Sería lo siguiente, que tienen mucha posibilidad, hoy tienen muchísima más posibilidad que nosotros para poder realizar cualquier cosa, porque con computación y con las cosas que tienen, hacen las cosas increíbles, como está sucediendo con las películas americanas. Todo el mundo vuela, ahorita hacen volar a cualquiera. Lo lindo era esa época que trabajamos nosotros, que trabajó. Lo de Banarelli fue más realista todo, fue más importante. Nosotros no me digo que también fue importante, pero
era más simple. O sea que a medida que van pasando, creo, los años, se van simplificando todas las cosas. Simplificando. Oh, queda a criterio de cada uno. Bueno, me parece muy bien. Mira, lo que yo te puedo decir, que cada escenógrafo es un artista. Es un artista, es un pintor. O sea, que nosotros en la escenografía hacemos una creación. No somos Dalí, ni Van Gogh, ni cosas, pero creamos cosas así que son inmemorables. Bueno, te agradecemos entonces este testimonio que queda para la historia un poco. Te agradezco a vos también haberme invitado para estar con este tema. Gracias. No, al contrario.